22 sillas vacías, 22 platos sin tocar. La sopa aún humeaba en las soperas cuando el cocinero cerró la cocina. Ninguna puerta forzada, ninguna ventana abierta. Afuera, la nieve cubría cada escalón, cada sendero, cada marca que pudiera explicar una salida. En un hotel de los Alpes suizos, 1909, 22 huéspedes subieron a sus habitaciones y nunca bajaron para la cena. El informe oficial registró pérdidas inevitables por avalancha. Pero los cuerpos nunca fueron contados. Si todos murieron bajo la nieve, ¿quién comió en esas mesas durante las noches siguientes? El hotel se levantaba a 1800 metros de altura, en una ladera donde la nieve llegaba hasta las ventanas del primer piso durante el invierno. Había sido construido 20 años antes, cuando médicos de toda Europa comenzaron a recetar aire de montaña para pacientes con tuberculosis. La fachada era de piedra gris y madera oscura. 3 pisos con balcones estrechos, 42 habitaciones en total. En la entrada principal, 2 lámparas de aceite ardían cada noche hasta el amanecer. Hermann Wallmann, el propietario, había heredado el negocio de su padre en 1905. Tenía 38 años. Llevaba el cabello muy corto y usaba siempre el mismo traje negro con chaleco. Su oficina estaba en la planta baja, junto a la cocina. Desde allí controlaba el libro de registro, las cuentas de provisiones y los horarios del personal. Klaus Bühler era el gerente, un hombre delgado de 42 años que había trabajado en hoteles de Ginebra antes de aceptar el puesto. Supervisaba a 3 camareras, 2 cocineros y 4 mozos que cargaban leña y mantenían las estufas encendidas. La temporada de invierno de 1909 comenzó el 5 de enero. Ese día llegaron 19 huéspedes en 3 trineos diferentes. La mayoría venía del valle, después de un viaje en tren desde Zúrich o Berna. Algunos eran familias con enfermos que buscaban el aire seco de la montaña. Otros eran visitantes regulares que pasaban cada enero en el hotel. Friedrich Weber, un comerciante de 53 años, llegó con su esposa Elisabeth. Anton Richter, un abogado de 40 años, viajó solo. Maria Keller, una viuda de 39 años, venía por 3ª temporada consecutiva. El salón comedor ocupaba la mitad de la planta baja. 12 mesas de madera oscura con manteles blancos. Una estufa de hierro en el centro. Las ventanas daban al valle, pero en invierno los postigos se cerraban temprano para conservar el calor. La cena se servía todas las noches a las 7. Sopa de verduras, pan, carne guisada o pescado seco, compota de manzanas. Joseph Meyer, el cocinero principal, preparaba los mismos menús cada semana. El libro de cocina registraba cada plato servido y la cantidad de comensales por noche. El 8 de enero, durante la cena, Friedrich Weber comentó que la nieve caía más fuerte que en años anteriores. Klaus Bühler respondió que era normal para esa fecha. El camino al valle seguía transitable. Los trineos llegaban 3 veces por semana con provisiones y correo. Esa noche bajaron 17 huéspedes al comedor. 2 permanecieron en sus habitaciones por enfermedad. Joseph Meyer anotó en su cuaderno: 17 raciones servidas, 2 enviadas a las habitaciones. El 9 de enero llegaron 3 huéspedes más. Gustav Lehmann, un profesor de Basilea de 46 años. Rosa Zimmermann, una institutriz de 34 años. Y un hombre que firmó el registro como Hans Gerber, sin ocupación declarada. Klaus Bühler les asignó habitaciones en el 2º piso. Esa noche, 20 personas cenaron en el salón. Joseph Meyer cocinó para 22, contando a los 2 enfermos que seguían arriba. El 10 de enero nevó sin parar desde el amanecer. A las 3 de la tarde, Hermann Wallmann ordenó cerrar los postigos de todas las ventanas del primer piso. La nieve ya llegaba a medio metro de altura contra las paredes. Los mozos trajeron más leña del cobertizo. Las estufas se mantuvieron encendidas día y noche. A las 7,
Klaus Bühler tocó la campana del comedor. Era la señal para la cena. Nadie bajó. Greta Schneider, una de las camareras, subió al segundo piso para avisar a los huéspedes. Tocó la puerta de la habitación 203. Friedrich Weber abrió. Estaba vestido, sin abrigo. Le dijo que bajarían en unos minutos. Greta tocó la puerta de la habitación 207. Maria Keller respondió lo mismo. En el tercer piso, Anton Richter dijo que prefería cenar más tarde. Greta regresó a la cocina y le informó a Joseph Meyer que los huéspedes todavía no estaban listos. A las 8, Klaus Bühler subió personalmente. Tocó en cada puerta. Las respuestas fueron similares. Todos dijeron que bajarían pronto, pero ninguno bajó. A las 9, Joseph Meyer apagó las estufas de la cocina. La sopa se había enfriado. El pan seguía en las canastas. Las 22 sillas del comedor permanecían vacías. Hermann Wallmann revisó el libro de registro. Todos los huéspedes estaban marcados como presentes. Ninguno había solicitado salida. A las 10 de la noche, Klaus Bühler organizó una inspección. Llevó a 2 mozos con lámparas. Subieron al segundo piso. Tocaron en cada puerta. Esta vez no hubo respuestas. Klaus giró la manija de la habitación 203. Estaba cerrada con llave desde adentro. Lo mismo ocurrió con la 207, la 211, la 215. En el tercer piso, todas las puertas estaban cerradas. No se escuchaban voces. No se veían luces bajo las puertas. Hermann Wallmann ordenó revisar las salidas. Los mozos inspeccionaron la puerta principal. Estaba cerrada con el pestillo puesto desde dentro. La puerta trasera que daba a la cocina también estaba cerrada. La entrada del sótano que comunicaba con el cobertijo de leña tenía el candado puesto. Afuera, la nieve seguía cayendo. Uno de los mozos salió por la puerta principal con una lámpara. Revisó los escalones. No había marcas, ni pisadas, ni huellas de trineos. Solo nieve intacta que llegaba hasta la altura de las rodillas. Klaus Bühler llamó a las puertas del segundo piso durante 20 minutos. Golpeó con los nudillos, luego con la palma, después con el puño. Nadie respondió. Hermann Wallmann subió con una llave maestra. Abrieron la habitación 203. La cama estaba sin hacer. La maleta de Friedrich Weber seguía cerrada junto a la ventana. Su abrigo colgaba del perchero. Los postigos estaban cerrados desde dentro. El cuarto estaba frío. La pequeña estufa de la habitación se había apagado. Abrieron la habitación 207. La cama de Maria Keller estaba tendida. Su vestido de noche colgaba de una silla. Sus zapatos estaban ordenados bajo la cama. La ventana tenía los postigos cerrados. No había señales de lucha. No había desorden. Solo un cuarto vacío con la lámpara de aceite apagada sobre la mesita de noche. Revisaron todas las habitaciones del segundo piso. 9 en total. En cada una encontraron lo mismo. Camas hechas o sin hacer, maletas cerradas, ropa colgada, postigos cerrados desde dentro, ninguna ventana abierta, ningún huésped. Hermann Wallmann ordenó revisar el tercer piso. Klaus Bühler y los mozos subieron con más lámparas. El pasillo estaba oscuro. El aire olía a madera húmeda y aceite quemado. Las 10 habitaciones del tercer piso estaban cerradas con llave. Usaron la llave maestra en cada una. Anton Richter no estaba en la 302. Gustav Lehmann no estaba en la 308. Rosa Zimmermann no estaba en la 311. Hans Gerber, el hombre sin ocupación declarada, no estaba en la 316. En su habitación encontraron una maleta pequeña con 3 camisas y un par de botas. Nada más. Ni documentos, ni cartas, ni dinero. Hermann Wallmann bajó a su oficina. Revisó el libro de registro una segunda vez. 22 nombres, 22 firmas, 22 habitaciones ocupadas. Ningún registro de salida. Ninguna nota de enfermedad grave. Ninguna solicitud de médico. Klaus Bühler entró a la oficina.
Preguntó si debían enviar a alguien al valle para avisar a las autoridades. Hermann miró por la ventana. La nieve caía tan espesa que no se veía más allá de 3 metros. El camino estaría intransitable hasta el amanecer. Quizás más. Esa noche, Joseph Meyer registró en su cuaderno de cocina: 0 raciones servidas, 22 platos preparados, comida desechada. Greta Schneider escribió en su diario personal que los huéspedes habían desaparecido sin sonido. Klaus Bühler anotó en el libro de gerencia que se iniciaría búsqueda al amanecer. Hermann Waldmann cerró la oficina a medianoche. Subió a su habitación en el primer piso. No durmió. Desde su ventana veía la nieve acumularse contra la fachada del hotel. Para la madrugada, la nieve llegaba hasta el segundo escalón de la entrada principal. Al día siguiente, 11 de enero, la tormenta amainó al mediodía. Hermann Waldmann organizó una búsqueda completa. Klaus Bühler, los 4 mozos y Joseph Meyer revisaron cada rincón del edificio. Comenzaron por el sótano. Había 3 salas de almacenamiento con provisiones, barriles de harina, cajas de verduras secas, fardos de leña apilados contra las paredes. Todo estaba en orden. Las puertas que daban al exterior seguían cerradas con candado. No había señales de que alguien hubiera pasado por allí durante la noche. Subieron a la planta baja, revisaron la cocina, el salón comedor, la sala de estar, la oficina de Hermann y el cuarto de los empleados. En la cocina, Joseph señaló algo extraño. Las soperas que había llenado la noche anterior para la cena estaban vacías, completamente vacías. Las había dejado sobre la estufa, llenas hasta el borde. Ahora no quedaba ni una gota. Klaus preguntó si alguien del personal había limpiado durante la madrugada. Joseph dijo que no. Él había cerrado la cocina a las 10 de la noche. Nadie tenía llave excepto él y Hermann. Greta Schneider revisó el comedor. Las 22 sillas seguían en su lugar. Los manteles estaban limpios, pero las canastas de pan que había dejado sobre las mesas estaban vacías. El pan había desaparecido. Klaus abrió el armario donde se guardaban los manteles limpios. Faltaban 6 manteles. Greta estaba segura de que había 12 doblados allí la tarde anterior. Ahora solo quedaban 6. Subieron al segundo piso. Revisaron nuevamente las 19 habitaciones. Esta vez prestaron atención a detalles más pequeños. En la habitación 203, la de Friedrich Weber, Klaus notó que faltaba una manta de la cama. Había visto 2 mantas dobladas al pie del colchón la noche anterior. Ahora solo quedaba una. En la habitación 207, la de Maria Keller, faltaba una almohada. La cama tenía 2 almohadas cuando la revisaron por primera vez. Ahora solo había una. En la habitación 211, donde se hospedaba Elisabeth Weber, encontraron la ventana entreabierta. Los postigos seguían cerrados desde dentro, pero alguien había movido el pestillo de la ventana interior. Klaus cerró la ventana. Afuera, la nieve llegaba hasta el alféizar. No había marcas en la nieve. Nadie había salido ni entrado por esa ventana, pero alguien la había abierto durante la noche. Bajaron al primer piso y revisaron las cuentas de Hermann Waldmann. Cada huésped pagaba por adelantado una semana completa de alojamiento y comidas. Hermann llevaba un registro detallado de los pagos. Friedrich Weber había pagado por él y su esposa el 5 de enero. Anton Richter había pagado el mismo día. Maria Keller había pagado por 2 semanas. Gustav Lehmann, Rosa Zimmermann y Hans Gerber habían pagado el 9 de enero. Todo estaba en orden, excepto por un detalle. Hans Gerber había pagado con monedas de oro, 5 monedas suizas de 20 francos. Hermann las había guardado en una caja fuerte pequeña que tenía en su escritorio. Klaus pidió ver las monedas. Hermann abrió la caja. Las monedas seguían allí, pero había algo más, una nota escrita a mano en alemán. Hermann no la había puesto allí. La nota decía: el pago siempre se completa. No había firma. La letra era clara,
inclinada hacia la derecha, escrita con tinta negra. Klaus preguntó si Hermann reconocía la letra. Hermann dijo que no. Klaus preguntó quién más tenía acceso a la caja fuerte. Hermann respondió que solo él tenía la llave. La llevaba siempre en el bolsillo de su chaleco. Klaus examinó la caja. No había señales de forzamiento. La cerradura funcionaba perfectamente. Alguien había abierto la caja con la llave correcta, había dejado la nota y la había vuelto a cerrar. Esa tarde, Klaus envió a 2 mozos al valle con instrucciones de avisar a las autoridades. El camino estaba parcialmente despejado. Los mozos llevaban trineos y provisiones para 2 días. Hermann les dio una carta explicando la situación. Desaparecidos sin rastro, habitaciones vacías, puertas cerradas desde dentro, ninguna salida visible. Los mozos partieron a las 3 de la tarde. Hermann calculó que llegarían al pueblo más cercano antes del anochecer. Esa noche, 12 de enero, Joseph Meyer preparó la cena para el personal. Greta, Klaus, los 2 mozos que quedaban, las otras 2 camareras y Hermann cenaron en silencio en la cocina. Nadie quiso sentarse en el comedor. A las 8, Klaus sugirió que todos durmieran en la planta baja. Hermann aceptó. Armaron colchones en la sala de estar. Cerraron todas las puertas con llave. Dejaron lámparas encendidas en cada esquina. A medianoche, Greta escuchó pasos en el segundo piso. Despertó a Klaus. Él escuchó también. Pasos lentos, regulares, como alguien caminando por el pasillo. Klaus tomó una lámpara y subió con uno de los mozos. Recorrieron el segundo piso completo. Los pasos se detuvieron cuando llegaron al final del pasillo. Klaus revisó cada puerta. Todas seguían cerradas con llave. El pasillo estaba vacío. Bajó y le dijo a Greta que probablemente había sido la madera del edificio contrayéndose por el frío. Pero Greta había escuchado claramente 22 pasos. Los había contado. Los 2 mozos regresaron del valle el 14 de enero por la tarde. Traían una respuesta del alcalde del pueblo más cercano. La carta decía que las autoridades no podían enviar a nadie hasta que el clima mejorara. La nieve había bloqueado varios caminos. Había 3 aldeas aisladas. El hotel tendría que esperar. Hermann leyó la carta 2 veces. Klaus preguntó qué harían mientras tanto. Hermann no respondió. Guardó la carta en un cajón de su escritorio y cerró con llave. Esa misma tarde, uno de los mozos encontró algo en el sótano. Había bajado a buscar más leña y notó que una de las puertas de almacenamiento estaba entreabierta. La había cerrado con candado 3 días antes. El candado seguía puesto, pero la puerta estaba abierta unos centímetros. Llamó a Klaus. Revisaron la cerradura. No estaba forzada. Alguien había usado una llave. Entraron al depósito. Era una sala pequeña donde se guardaban mantas, sábanas y almohadas adicionales. Klaus contó las mantas apiladas contra la pared. Faltaban 8. Contó las almohadas. Faltaban 6. Revisó las sábanas. Faltaban 12 juegos completos. Joseph Meyer había hecho inventario 2 días antes. Todo estaba completo entonces. Ahora faltaban artículos por un valor de 40 francos. Klaus subió a la oficina de Hermann. Le mostró el inventario de Joseph. Hermann revisó sus propias notas. El depósito había sido cerrado el 9 de enero. Nadie había solicitado mantas o sábanas adicionales desde entonces. Klaus preguntó quién más tenía llave de ese depósito. Hermann dijo que solo él y el mozo encargado del inventario. Klaus preguntó dónde guardaba Hermann sus llaves. Hermann señaló el gancho junto a su escritorio. Las llaves colgaban allí. Todas estaban presentes. Esa noche, 15 de enero, Joseph preparó pan fresco para el desayuno del día siguiente. Dejó 6 hogazas sobre la mesa de la cocina, cubiertas con un paño limpio. Cerró la cocina a las 9. A la mañana siguiente, cuando bajó a las 5 para encender las estufas, el pan había desaparecido. Las 6 hogazas. El paño seguía sobre la mesa, doblado exactamente como él lo había dejado. Pero no había pan. Joseph despertó a Hermann. Le mostró la cocina.
Herman revisó las puertas. Todas estaban cerradas. Las ventanas tenían los postigos puestos. Joseph juró que había dejado el pan allí. Herman le creyó, pero no tenía explicación. Klaus sugirió que quizás uno de los mozos había tomado el pan durante la noche. Herman llamó a los 4 mozos. Ninguno había entrado a la cocina después de las 9. Greta y las otras camareras tampoco. Esa mañana, 16 de enero, Herman decidió revisar los archivos del hotel. Su padre había guardado todos los libros de registro desde que el hotel abrió en 1889. Herman bajó al sótano donde se almacenaban los documentos. Había 20 años de registros en cajas de madera. Comenzó a revisar los libros de invierno. Buscaba patrones, desaparecidos, salidas no registradas, cualquier cosa inusual. En el libro de 1903 encontró algo. Durante la primera semana de febrero, 14 huéspedes habían desaparecido del hotel. No había registros de salida. No había notas explicativas. Solo una línea escrita con letra de su padre al margen. Pérdidas naturales por el clima severo. Herman no recordaba ese incidente. Tenía 32 años en 1903. Trabajaba en el hotel. Su padre nunca le había mencionado 14 desaparecidos. Siguió revisando. En 1900 encontró otra anotación similar. 9 huéspedes, sin registros de salida. La misma nota al margen. Pérdidas naturales. En 1897, 11 huéspedes. En 1894, 18. Cada vez, la misma nota. Cada vez, durante la primera o segunda semana de enero o febrero. Cada vez, sin explicación detallada. Herman subió a su oficina con los libros antiguos. Klaus entró mientras él revisaba las anotaciones. Herman le mostró los registros. Klaus leyó en silencio. Preguntó si el padre de Herman había mencionado algo sobre esto. Herman dijo que no. Su padre había muerto en 1906. Nunca había hablado de desaparecidos recurrentes. Klaus señaló un detalle en el libro de 1903. Junto a la lista de 14 nombres desaparecidos, alguien había dibujado un símbolo pequeño. Una cruz dentro de un círculo. Herman revisó los otros libros. El mismo símbolo aparecía en cada página donde había desaparecidos registrados, siempre junto a la nota sobre pérdidas naturales. Klaus preguntó qué significaba el símbolo. Herman no lo sabía. No era parte del sistema de registro que su padre le había enseñado. Klaus sugirió preguntar a los habitantes del valle. Quizás alguien sabía algo sobre el hotel que Herman desconocía. El 17 de enero, Herman bajó al pueblo con Klaus y uno de los mozos. Necesitaban provisiones y querían hablar con gente que hubiera conocido a su padre. Llegaron al mediodía. El pueblo tenía 200 habitantes. La mayoría vivía de la agricultura en verano y de trabajos forestales en invierno. Herman conocía al herrero, al panadero y al dueño de la posada local. Entraron a la posada. El dueño se llamaba Marcus Hoffman. Tenía 63 años. Había vivido en el valle toda su vida. Herman le preguntó si recordaba algún incidente en el hotel durante los años anteriores. Marcus se quedó callado. Miró a Klaus. Luego miró a Herman. Dijo que había rumores. Rumores antiguos. Pero nada confirmado. Klaus preguntó qué tipo de rumores. Marcus dijo que algunos guías de montaña evitaban llevar clientes al hotel durante enero y febrero. Decían que el edificio estaba marcado. Klaus preguntó qué significaba marcado. Marcus explicó que, según la creencia local, ciertos lugares en la montaña exigían tributos. Viajeros desaparecidos. Cuerpos nunca encontrados. Era una superstición vieja, probablemente sin fundamento. Herman preguntó si alguien había investigado las desapariciones oficialmente. Marcus dijo que no. Los desaparecidos en montañas eran comunes. Avalanchas, caídas, hipotermia. Las autoridades registraban los casos como accidentes naturales y cerraban los expedientes. Herman mostró el símbolo que había encontrado en los libros.
la cruz dentro del círculo. Marcus lo reconoció de inmediato. Era la marca del pacto de montaña. Marcus explicó que la marca se usaba en documentos viejos para identificar acuerdos que nadie debía cuestionar. Contratos silenciosos entre comerciantes y autoridades. Marcus no sabía exactamente qué tipo de acuerdos, pero había visto la marca en registros municipales antiguos. Siempre aparecía en casos donde el dinero circulaba sin explicación clara. Hermann preguntó si su padre había estado involucrado en algo ilegal. Marcus dijo que no tenía pruebas, solo rumores de que el hotel recibía pagos extraordinarios durante el invierno. Klaus preguntó si Marcus conocía a alguien que hubiera trabajado en el hotel durante los años anteriores. Marcus mencionó a una mujer llamada Helga Steiner. Había sido camarera en el hotel entre 1892 y 1898. Ahora vivía sola en una cabaña al borde del pueblo. Tenía 70 años. Raramente hablaba con la gente, pero quizás recordaba algo útil. Hermann y Klaus fueron a la cabaña de Helga esa misma tarde. La puerta estaba entreabierta. Klaus llamó. Nadie respondió. Entraron. La cabaña tenía una sola habitación, una cama pequeña, una estufa apagada, una mesa con 2 sillas. Helga estaba sentada junto a la ventana. Miraba hacia la montaña. No se movió cuando ellos entraron. Klaus se acercó y se presentó. Helga lo miró. Luego miró a Hermann. Dijo que sabía quién era, el hijo del hombre que la había despedido. Hermann preguntó por qué su padre la había despedido. Helga dijo que había visto algo que no debía ver. Estaba limpiando el sótano una noche de febrero de 1898. Escuchó voces detrás de una pared falsa. La pared estaba cubierta por estantes de provisiones. Movió los estantes. Encontró una puerta pequeña. La abrió. Había un túnel que bajaba hacia la ladera de la montaña. Las voces venían de allí. Bajó por el túnel. Al final había una sala excavada en la roca. Había gente adentro, huéspedes del hotel. Estaban vivos, atados, amordazados. Klaus preguntó cuántas personas había visto. Helga dijo que contó 11. Reconoció a 3. Habían llegado al hotel 2 semanas antes. El padre de Hermann los había registrado como salidas voluntarias, pero seguían allí, en la cueva. Helga subió corriendo. Fue a la habitación del padre de Hermann. Le dijo lo que había visto. Él no negó nada. Le ofreció dinero para que se callara. Ella se negó. Él la despidió esa misma noche. Le dijo que si hablaba con alguien, nadie le creería, y que si insistía, desaparecería como los demás. Hermann preguntó qué había pasado con esas 11 personas. Helga dijo que no lo sabía con certeza. Pero 2 semanas después de que ella fue despedida, hubo una avalancha. El hotel reportó pérdidas naturales. 11 huéspedes. Los mismos 11 que ella había visto en la cueva. El padre de Hermann declaró que la avalancha había sepultado parte del ala este del edificio. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Las autoridades cerraron el caso sin investigación profunda. Klaus preguntó si Helga había vuelto al hotel después de eso. Ella dijo que nunca, pero sabía que el patrón continuaba. Cada 3 o 4 años, siempre en invierno, siempre con el mismo resultado: desaparecidos registrados como pérdidas naturales. Hermann preguntó por qué su padre haría algo así. Helga dijo que era un negocio. Gente pagaba para que otras personas desaparecieran. Deudores, testigos incómodos, herederos no deseados. El aislamiento del hotel en invierno era perfecto. La nieve borraba todo rastro. Hermann sintió náuseas. Klaus preguntó si el túnel seguía existiendo. Helga dijo que probablemente sí. Las paredes falsas eran difíciles de detectar. Klaus le pidió que les mostrara dónde estaba la entrada. Helga se negó, dijo que no volvería a ese lugar, pero les dibujó un mapa básico en un pedazo de papel.
El túnel estaba en la esquina sureste del sótano, detrás de los estantes de verduras secas. Hermann y Klaus regresaron al hotel esa noche. Bajaron al sótano con lámparas. Fueron a la esquina sureste. Los estantes estaban llenos de cajas de verduras y sacos de harina. Los movieron. Detrás había una pared de madera. Klaus golpeó la pared con los nudillos. Sonaba hueca. Hermann encontró un pestillo oculto en el borde superior. Lo movió. La pared se abrió como una puerta. Detrás había un túnel estrecho que bajaba en ángulo hacia la ladera. Klaus tomó una lámpara y entró primero. Hermann lo siguió. El túnel medía aproximadamente 1 metro de ancho. Las paredes eran de roca sin pulir. El aire olía a humedad y tierra. Caminaron durante 5 minutos. El túnel terminaba en una sala excavada. La sala medía aproximadamente 6 metros de largo por 4 de ancho. Había argollas de hierro clavadas en las paredes, cadenas oxidadas en el suelo, mantas sucias apiladas en una esquina, restos de comida seca y 22 pares de zapatos ordenados contra la pared del fondo. Klaus reconoció algunos zapatos. Eran de los huéspedes desaparecidos. Hermann encontró las botas de Hans Gerber. Klaus encontró los zapatos de Maria Keller. Los zapatos de Friedrich y Elisabeth Weber estaban juntos. Los de Anton Richter, los de Gustav Lehmann, los de Rosa Zimmermann. Todos estaban allí, pero no había cuerpos. No había personas vivas, solo zapatos. Klaus revisó las mantas. Estaban húmedas. Olían a sudor y miedo. Hermann encontró marcas en las paredes, arañazos profundos en la roca, nombres grabados con piedras afiladas o uñas, fechas, mensajes cortos. Uno decía, nos dijeron que saldríamos en 2 días. Otro decía, ya no viene nadie con comida. Un tercero decía, el túnel se cerró desde arriba. Klaus encontró una abertura pequeña en la pared opuesta del túnel. Era un agujero de medio metro de diámetro. Metió la lámpara. El agujero daba a un precipicio. Klaus podía ver nieve compactada abajo, muy abajo. Calculó que era una caída de al menos 50 metros. Hermann entendió. Los llevaban allí. Los mantenían vivos el tiempo suficiente para que los pagos se completaran. Después, los arrojaban por el precipicio. La nieve cubría los cuerpos. Las avalanchas de primavera los arrastraban más lejos. Nunca serían encontrados. Klaus preguntó quién estaba ejecutando el plan ahora que el padre de Hermann había muerto. Hermann dijo que no sabía. Klaus sugirió revisar las cuentas más recientes. Buscaban pagos que no encajaran. Transacciones sin explicación clara. Subieron a la oficina de Hermann. Revisaron los libros de los últimos 4 años. En enero de 1906, justo después de la muerte del padre de Hermann, hubo un depósito de 500 francos en la cuenta del hotel, sin remitente identificado. En febrero de 1907, otro depósito de 400 francos. En enero de 1908, 300 francos. Hermann nunca había cuestionado esos depósitos. Pensaba que eran pagos de huéspedes regulares, pero no había registros de quién los había hecho. Klaus sugirió que alguien del personal estaba continuando el negocio, alguien que conocía el sistema, alguien que tenía acceso a las llaves, alguien en quien Hermann confiaba. El 18 de enero, Klaus convocó una reunión con todo el personal. Hermann, Joseph, Greta, las 2 camareras y los 4 mozos. Klaus explicó lo que habían encontrado: el túnel, la sala, los zapatos. Nadie habló. Klaus preguntó quién sabía del túnel. Nadie levantó la mano. Klaus dijo que alguien había movido comida. Alguien había abierto candados. Alguien tenía llaves maestras. Joseph bajó la cabeza. Klaus preguntó directamente: ¿quién había continuado el negocio del padre de Hermann? Uno de los mozos habló. Dijo que Klaus sabía la respuesta. Klaus había sido contratado en 1906,
justo después de la muerte del padre de Hermann. Había llegado con recomendaciones de hoteles en Ginebra que nadie verificó. Klaus había organizado los horarios. Klaus había controlado las llaves. Klaus había sugerido que todos durmieran en la planta baja mientras los huéspedes desaparecían arriba. Klaus había enviado a los mozos al valle para retrasar la llegada de las autoridades. Hermann miró a Klaus. Klaus no negó nada. Dijo que el negocio era más viejo que todos ellos, que el padre de Hermann lo había heredado del propietario anterior, que la montaña siempre había exigido tributos, que la gente pagaba bien por hacer desaparecer problemas, que los huéspedes eran criminales, deudores o peor, que nadie los extrañaría. Hermann preguntó dónde estaban los 22 huéspedes ahora. Klaus dijo que ya no estaban, que la última entrega se había completado 3 noches antes, que el precipicio los había recibido. Hermann ordenó a los mozos que sujetaran a Klaus. Ellos se negaron. Klaus había estado pagándoles. Tenían miedo. Hermann salió corriendo hacia el pueblo. Llegó al anochecer. Encontró al alcalde. Le explicó todo. El alcalde organizó una partida de 12 hombres. Subieron al hotel esa misma noche. Klaus seguía allí. No intentó huir. Fue arrestado junto con 2 de los mozos que confesaron su participación. La autoridad cantonal llegó al hotel el 21 de enero. Un inspector de policía con 3 agentes. Examinaron el túnel. Documentaron la sala subterránea. Fotografiaron los zapatos. Registraron los libros con el símbolo de la cruz dentro del círculo. El inspector preguntó a Hermann cuánto sabía de las operaciones de su padre. Hermann juró que nada. El inspector revisó las cuentas personales de Hermann. No encontró depósitos sospechosos separados del hotel. El 22 de enero, el inspector interrogó a Klaus en una celda provisional en el pueblo. Klaus admitió haber ejecutado las operaciones desde 1906. Dijo que recibía instrucciones de intermediarios en Ginebra. Nunca conoció a los clientes finales. Los pagos llegaban a través de mensajeros. Klaus identificaba a los huéspedes marcados mediante códigos en las reservas. Los aislaba durante las tormentas. Los trasladaba al túnel cuando el resto del personal dormía. Los eliminaba según el calendario acordado. El inspector preguntó por los 22 huéspedes de enero de 1909. Klaus dijo que habían sido trasladados al túnel la noche del 10 de enero. Permanecieron allí durante 5 días. Klaus les llevaba comida y agua robada de la cocina. El 16 de enero recibió confirmación de que todos los pagos estaban completos. Esa misma noche los arrojó por el precipicio, uno por uno. Los zapatos los guardó como registro interno, una práctica que había aprendido del padre de Hermann. El 24 de enero comenzó a nevar nuevamente. La tormenta duró 3 días. El inspector y sus agentes quedaron atrapados en el pueblo. Hermann cerró el hotel temporalmente. Envió al personal restante de vuelta a sus casas con pagos adelantados. Solo Greta y Joseph se quedaron para mantener las estufas encendidas. El inspector redactó su informe preliminar en la posada de Markus Hoffmann. El 28 de enero, el inspector interrogó a Helga Steiner. Ella repitió su testimonio sobre lo que había visto en 1898. El inspector le preguntó por qué no había denunciado antes. Helga dijo que tenía miedo, que nadie le habría creído, que las autoridades locales conocían los rumores pero nunca investigaban. El inspector tomó nota de esa declaración. El 1 de febrero, las autoridades cantonales enviaron un telegrama a Berna. Reportaron una red criminal de desapariciones forzadas, operando durante al menos 15 años. Solicitaron investigación federal. Pidieron rastreo de los intermediarios mencionados por Klaus. El gobierno federal respondió que enviaría un equipo especializado en la primavera, cuando los caminos estuvieran despejados. El 3 de febrero, Klaus fue trasladado a una prisión cantonal bajo custodia armada.
Los dos mozos cómplices fueron llevados a celdas separadas. El inspector selló el hotel oficialmente, colocó guardias en las entradas, prohibió el acceso hasta nueva orden. Hermann firmó los documentos de cierre temporal. No sabía si alguna vez volvería a abrir. El 5 de febrero de 1909, exactamente un mes después del inicio de la temporada, Hermann Waldmann se sentó en la oficina del alcalde. Frente a él había una copia del libro de registro de su padre, 76 nombres marcados con la cruz dentro del círculo. 76 desapariciones entre 1894 y 1909. El alcalde le preguntó si entendía la magnitud del caso. Hermann asintió en silencio. La versión más consistente es que el hotel operaba como punto de eliminación para una red criminal que se extendía más allá de Suiza. Los huéspedes seleccionados no eran turistas comunes. Eran personas marcadas por deudas, crímenes o conflictos de herencia. Intermediarios en las ciudades los reclutaban bajo pretextos legítimos. Una vez en el hotel, durante tormentas que garantizaban el aislamiento, eran trasladados al túnel. Los mantenían vivos hasta confirmar los pagos completos. Después los eliminaban. El precipicio garantizaba que los cuerpos desaparecerían bajo la nieve. Las avalanchas periódicas proporcionaban la cobertura oficial. El padre de Hermann Waldmann heredó el sistema de propietarios anteriores. Klaus Bühler continuó las operaciones después de su muerte. Los pagos fluían a través de redes que permanecieron ocultas. Las autoridades locales tenían acceso a los registros, pero nunca cuestionaron las explicaciones oficiales. El patrón se repitió durante 15 años, cada 3 o 4 inviernos, siempre con el mismo resultado documentado: pérdidas naturales por clima severo. Los 22 huéspedes de enero de 1909 fueron las últimas víctimas confirmadas de esta operación. Sus cuerpos nunca fueron recuperados del precipicio. Las familias recibieron notificaciones de muerte por causas naturales. Klaus Bühler enfrentaría juicio en los meses siguientes. Los intermediarios mencionados en su confesión serían buscados por las autoridades federales. El hotel permanecería cerrado indefinidamente, pero Hermann Waldmann sabía que algo más grave había quedado expuesto. Durante 15 años, los libros de registro estuvieron disponibles para inspección oficial. Las marcas estaban visibles, los patrones eran claros, las autoridades cantonales revisaban esos documentos cada temporada como parte de sus obligaciones regulares. ¿Por qué ninguna autoridad inició una investigación antes de que él descubriera el túnel?